Mateo 9, 1 al 8. Subiendo a la barca pasó a la otra orilla y volvió a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y camina? Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Esta curación del paralítico es el tercer milagro de la segunda serie de gestos extraordinarios que Jesús hizo después de su Sermón del Monte. Y el contexto de esta curación es el regreso de Jesús a Cafarnaúm. Recordemos que los extranjeros de Gadara acababan de echarlo de su territorio por haber desperdiciado toda una piara de cerdos en la curación de un par de endemoniados. Bueno, pues con esa despedida, el intento de Jesús de anunciar a otros pueblos la llegada del reinado de Dios resultó en fracaso. Será tarea de su iglesia, más adelante, retomar el deseo de Jesús de llevar su mensaje del reinado de Dios a todas las naciones de la tierra. En consecuencia, al no poder quedarse en territorio pagano, el texto de hoy nos dice que se subió a una barca, cruzó a la otra orilla y volvió a su ciudad. Jesús pues regresa a tierra de Israel, en concreto a su ciudad, y su ciudad era el pequeño pueblito de Cafarnaúm, en donde el Señor solía quedarse y desde donde partía a otros pueblos de Galilea para anunciar la buena noticia. Bueno, pues lo que sigue es el relato de la curación de un paralítico. ¿Y qué es lo que pretende Mateo al contarnos esta curación? Busca revelarnos la identidad de Jesús y mostrarnos un extremo más de su autoridad. En toda la sección que estamos comentando, el propósito de Mateo es dejar por sentada la autoridad del Señor. Ya nos mostró que Jesús tiene autoridad sobre los escribas y fariseos, sobre las enfermedades, sobre las tormentas y elementos, y sobre las fuerzas del mal, cuando curó a los 2 endemoniados en la región de Gadara. Pues ahora nos quiere enseñar que también tiene autoridad para perdonar pecados. El problema es que perdonar pecados es una autoridad que corresponde únicamente a Dios. Luego, si Jesús perdona, significa que tiene la autoridad y el poder de Dios para hacerlo, lo que debería llevar a sus oyentes a pensar que tal vez Él sea Dios. Ya sabemos que cura enfermedades y, en consecuencia, sabemos que puede perdonar porque para los judíos la enfermedad era consecuencia del pecado. Pero hasta ahora ha venido curando sin mencionar la palabra perdón. En cambio, esta vez va a curar, pero lo va a hacer perdonando explícitamente, a fin de demostrarnos que efectivamente tiene el poder de perdonar todo pecado. Dice el texto que le presentaron a un paralítico acostado en una camilla. Un paralítico acostado en una camilla nos indica que la situación del hombre era extrema. Estaba paralizado a tal punto de tener que depender totalmente de otros para moverse. Pero su parálisis también nos indica que era un gran pecador y que se encontraba maniatado por sus pecados. Pues según los judíos, si fuese un hombre bueno y no tuviese pecado, Dios lo bendeciría y no permitiría que se enferme. Bueno, pues en esta ocasión, y a propósito del paralítico, Jesús busca romper el vínculo entre la enfermedad y el pecado, para enseñarnos que si bien no todo enfermo es pecador, todo pecador sí es enfermo. Además nos quiere enseñar que su Padre es bueno, que nos quiere, que solo busca nuestro bien y que nunca haría algo para castigarnos. Dios no quiere nuestro mal, ni nuestro daño. Él no envía enfermedades a los hombres. Las enfermedades son consecuencia del normal movimiento de la naturaleza y de la vida. De modo que si pudiésemos evitar aquello que nos contagia y enferma, no nos enfermaríamos. Es decir, los males que sufrimos en la vida no son un castigo de Dios.
o se deben al natural movimiento de la vida y de la naturaleza, o es decisión de otros que hacen lo que Dios no quiere y eso nos hace daño, o es decisión mía que elijo hacer lo que Dios no quiere y me hago daño. Y cuando yendo en contra de los deseos de Dios hago daño, la vida misma reacciona. Suelo decir que cuando tomamos una mala decisión y elegimos ir en contra de los deseos de Dios, lo que hacemos es semejante a meter el dedo en el toma corriente. En consecuencia, recibiremos una descarga eléctrica. Pero la descarga no es un castigo de Dios, es el efecto lógico de haber metido el dedo en el toma corriente. Si no hubiésemos tomado esa mala decisión, nada nos hubiese pasado. Dios no quiere que metamos el dedo en el toma corriente. Más bien nos aconseja que no elijamos hacer daño, que no elijamos pecar, para que la vida no reaccione en contra nuestra. Pero si lo hacemos y recibimos una descarga, no le echemos la culpa a Dios. Aquí Jesús con su intervención nos va a enseñar que Dios solo quiere nuestro bien y que su deseo es perdonarnos siempre si es que queremos. Entonces nos dice el texto que Jesús, viendo la fe que tenían, quienes llevaban al enfermo, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». En este caso, Jesús reacciona en respuesta a la fe de quienes cargaban al paralítico, que seguramente lo hacían en respuesta al deseo expreso del paralítico. Ellos tenían la absoluta convicción de que Jesús lo podía curar. Y esa fe es lo que permite que Jesús lo cure. Nuestra fe es fundamental si queremos que Dios actúe en favor nuestro. Entonces lo primero que hace el Señor es perdonarlo. Y se dirige al paralítico diciéndole afectuosamente: «Hijo». Como Jesús por entonces estaba en sus 30s, podemos suponer que se trataba de un muchacho. Y le dice que sus pecados estaban perdonados. En la mentalidad judía, si sus pecados están perdonados, ya no hay razón para que siga paralítico. Pues si ya no hay pecado, significa que tampoco hay enfermedad. Ante esta afirmación, que solo podía venir de Dios, los maestros de la ley ahí presentes reaccionaron y se dijeron en su interior: «Este blasfema». La blasfemia es una ofensa a Dios, es una irreverencia, y en ese caso consiste en atribuirse a sí mismo lo que le corresponde a Dios. Es decir, los maestros de la ley critican a Jesús porque se está poniendo en el lugar de Dios. Está haciendo de Dios, y proceder así es una enorme blasfemia. Entonces, dándose cuenta de lo que pensaban, Jesús les dice: ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan que estoy tomando el lugar de Dios? Y los desafía. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados están perdonados o decir levántate y camina? Uno puede decir lo que quiera, pues las palabras se las lleva el viento. Luego, para que una palabra sea válida, debe estar refrendada por hechos. Entonces, para demostrarles que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es decir, para demostrarles que su palabra es eficaz, y que si Él dice que sus pecados están perdonados, efectivamente lo están, dirigiéndose al paralítico, le dijo: «Ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y entonces el paralítico se puso en pie y se fue a su casa. De esta manera Jesús demostró la eficacia de su palabra, pues hizo caminar al paralítico, con lo cual demostró también que su palabra lo ha perdonado. Pues si con su palabra hizo lo más difícil, que fue hacerlo caminar, podrá hacer lo más fácil, que es perdonar sus pecados. Como dijimos en toda esta sección, Mateo nos ha venido revelando la identidad de Jesús y ha ido respondiendo a la pregunta: ¿quién eres tú, Jesús de Nazaret? Bueno, pues con este gesto, además de ser el Mesías, también nos muestra que es Dios y que tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces, cuando la gente vio que el paralítico salió caminando con su camilla bajo el brazo y por sus propios pies, dice el texto que quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal poder. Como nota, Jesús se nos revelará completamente como Dios recién en su resurrección. Antes, durante su vida pública, la gente y los suyos lo consideraron solo un hombre y lo siguieron en cuanto hombre. Por eso aquí alaban a Dios,
porque da a los hombres tal potestad. La Iglesia nunca dudó de la perfecta y verdadera humanidad de Jesús, pero se demoró años para convencerse de su verdadera y perfecta divinidad. Fueron muchos años de reflexiones y discusiones antes de que la Iglesia llegase a afirmar, hacia fines del siglo IV, y con total certeza, que Jesús, además de perfecto y verdadero hombre, es perfecto y verdadero Dios. La realidad de los hechos llegó a vencer la lógica de nuestra razón, y el relato de hoy es uno de los signos que hará que la Iglesia llegue a reconocerlo como nuestro Dios y Señor. En conclusión, los invito a considerar que cuando en el sacramento de la reconciliación la Iglesia perdona, no lo hace a título propio. La Iglesia perdona en el nombre de Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios ha delegado esta autoridad a los hombres para que podamos perdonar en su nombre. Y así la Iglesia, en nombre de Dios, perdona todo, absolutamente todo pecado. Y si alguno piensa que su pecado es imperdonable, debe saber que ese pensamiento no viene de Dios sino del enemigo. Somos hijos suyos y por más grave que sea nuestro pecado, Él siempre va a querer perdonarnos, pues su deseo es que estemos con Él. Pidámosle pues a Dios que a pesar de nuestra grave parálisis, nos perdone y nos haga caminar de nuevo en su mayor servicio.